Julio Alfonso Santaella Castel es desde 2016 presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, así como maestro y doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles, en la Unión Americana. De 2001 a 2015 se desempeñó en el Banco de México como coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, gerente de Información y Análisis y director de apoyo a las operaciones de Banca Central e investigador en la Dirección General de Investigación Económica y en la Junta de Gobierno. También trabajó en el Fondo Monetario Internacional, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha sido investigador y docente en el propio ITAM. Julio Santaella, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. ¿Cómo es que llegas a una institución como el INEGI? ¿Qué se requiere en términos de formación para un instituto que anteriormente era incluso hasta de informática? ¿Te acuerdas que lo mencionaban como tal, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática? Algo que se fue construyendo con esta idea de que si no tiene uno, lo que no se puede medir, pues simplemente no se puede ni siquiera conocer ni resolver. Esdra, es un gusto estar contigo. Déjame platicarte brevemente. Yo soy economista de formación y durante toda mi carrera profesional pues he sido usuario intensivo, principalmente de la estadística económica, que es uno de los principales servicios que ofrece el instituto, ¿no? El INEGI, como tú sabes, este año cumple 35 de haberse fundado. Y en esta trayectoria, pues yo tuve mucho contacto con distintas, por la trayectoria de servidor público, tuve contacto con distintas personalidades, distintos funcionarios que fuimos trabajando en distintos proyectos, tanto en la Secretaría de Hacienda como en el Banco de México, como en mi paso más reciente por el sector petrolero, ¿no? A cargo del Fondo Mexicano del Petróleo, ¿no? Entonces, toda esta experiencia pues me fue dando un acercamiento hacia la parte de usuario de la información. Y ese es parte del enfoque, del sello que quiero dejar yo en el INEGI por mi paso allí. Ahora, cuando se habla de estadísticas en México, la gente, pues ahora sí que más joven que nosotros, no recuerda que siempre en este país cuando aparecían estadísticas de gobierno se decía todo está manipulado, son números inventados. Cuando esta idea de crear un Instituto Nacional de Estadística y Geografía se maneja, es esta idea, por un lado, de presentar números reales, de generar transparencia y certeza para mediciones que van desde cantidad de personas en determinado lugar, desde variables económicas, desde elementos que nos permiten hacer o generar políticas públicas y que rompen con este mito de que en este país nada se puede conocer porque todo es falso. Pues yo creo que el instituto, te digo, conglomeró una gran tradición mexicana de construir información que sea útil. La parte de estadística oficial tiene más de 120 años de tradición en México y la parte de la geografía oficial tiene más de 50 años. 1983 se fusionan ambas en un INEGI, que a partir de ese momento, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, comienza a trabajar. A lo largo de estos años, lo que yo encontré en el 2016 es un instituto técnicamente sólido, reconocido, con bastante independencia o plena independencia para la elaboración de sus trabajos, con un apego importante a metodología científica y con una muy buena reputación nacional como internacional, lo cual es fundamental para poder darle credibilidad a la información que se está produciendo. Un hito fundamental, 2006, una reforma constitucional que le otorga al INEGI autonomía de gestión y autonomía técnica, de tal manera que eso blinda en términos prácticos la información que estamos proporcionando, ¿no? Ajá. El tema de tener información creíble, información confiable, incluso los ha llevado a ampliar esta relación incluso con instituciones como Banco de México, como las propias dependencias federales. ¿No
genera a veces tensiones con respecto a lo que representa una visión o una forma de decir, a ver, el INEGI detecta esto, pero otras instancias estatales no lo ven de esa manera o no lo reconocen? Precisamente en esta reforma constitucional se designa que va a haber un organismo autónomo del Estado que se manifiesta en la ley secundaria que sale en 2008, donde el INEGI se vuelve el coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. De tal manera que en materia estadística y geográfica el INEGI es el que tiene, por decir algo, el liderazgo frente a todas las demás unidades de gobierno, ¿no? Que esto es la Administración Pública Federal, pero también órganos autónomos y también distintos gobiernos estatales y otras autoridades, ¿no? Nosotros en la Junta de Gobierno del INEGI normamos muchas de las actividades estadísticas y geográficas que se vienen haciendo. Déjame darte un ejemplo. Sacamos hace ya un tiempo la norma de domicilios geográficos. Algo tan sencillo como ponernos de acuerdo cuál es la manera que se tiene que identificar un domicilio es algo que nos permite avanzar en muchas dimensiones para ubicar en el espacio cualquier actividad, ¿no? De la misma manera, hay normas técnicas en materia, por ejemplo, de estadística básica, en materia de otra serie de cosas. Entonces, podemos tener diferencias de opinión de repente, pero en cuestiones metodológicas, sustantivas, pues nosotros tenemos la independencia técnica para poder establecer la información que se requiere. Uno supondría que en ese sentido ya existe un consenso claro de qué es o cómo se tiene que investigar y presentar el dato, y ya no es hoy en este momento parte de una discusión, porque anteriormente se decía, no, esto tiene que manejarse de esta manera y no puede ser interpretado, o es un dato que podría ser cuestionado por alguna autoridad. Eso ya no existe. Ya no existe por dos razones muy importantes. Número uno, tenemos un mandato a un apego a metodologías científicas, a estándares internacionales, de tal manera que cada uno de las estadísticas que damos procura apegarse a esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos del Producto Interno Bruto, de la tasa de desocupación, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, cada uno de estos productos tiene un sustento científico y un sustento internacional. Primer elemento. El segundo elemento es que en el marco de este sistema que te comentaba tenemos grupos de trabajo que se llaman comités técnicos especializados, donde se discuten y se socializan algunos de estos proyectos. Déjame darte un ejemplo. En el cambio de año base del Índice Nacional de Precios al Consumidor se presenta, se discute en el comité técnico especializado respectivo y se somete a una consulta pública, de tal manera que haya un enriquecimiento técnico, un enriquecimiento, por ejemplo, para poder recabar opinión de los expertos y también de la sociedad en general, y de esta manera que la información responda a lo que se está demandando. Estamos platicando con Julio Santayana aquí en Línea Directa. Julio Santayana, el tema de poder conseguir la información, poder procesarla, entendemos que ya hay metodológicamente pues un acuerdo y un manejo profesional del tema, pero en muchas ocasiones este tipo de datos pues afectan al poder, porque siempre alguien está interesado en que el dato sea positivo. No le gusta que le aparezcan datos fundamentalmente, bueno, pues a nivel federal creo que ya hemos avanzado en la percepción de que pues ahí está el dato, y si no hay que ver cómo se instrumentan políticas para modificarlo. A nivel estatal o municipal, cuando aparecen estos indicadores de pobreza o de productividad o de desempleo en determinados estados, esto a gobernadores y a presidentes municipales, pues la tentación de presentar números que no son, está ahí presente, no es un obstáculo para el propio INEGI. Mira, es un desafío que tenemos que estar enfrentando continuamente. Una de las iniciativas que estamos tratando de implementar es mejorar
nuestra comunicación, ¿no? De tal manera que haya un claro entendimiento de cuál es el alcance y el significado de las informaciones que estamos dando, ¿no? No es frecuente, pero sí llega a haber ocasiones en que hay algún tipo de cuestionamiento con respecto a alguna información, ¿no? Por ejemplo, percepción de inseguridad o algún tipo de datos sobre el mercado laboral, ¿no? En esas circunstancias, pues nosotros tenemos que tener primero solidez técnica y después sí tener que hacer un esfuerzo de alcanzar y poder comunicar con precisión cuál es la dimensión que se le debe dar a alguna información, ¿no? Esto suele suceder en algunas ocasiones. Un ejemplo, problemas limítrofes entre dos municipios, dos localidades, arrojan de repente conflictos con respecto a poblaciones, y eso a su vez va a tener implicaciones políticas y económicas, ¿no? Muchas veces las aportaciones federales pues, dependen de la población, entonces sí tenemos que tomar posición firme con fundamento técnico para poder esclarecer algunas de estas dificultades que encontramos. Ahora, cuando se empieza a crecer el INEGI, tenemos ya la perspectiva del próximo censo 2019, encuestas de ocupación y empleo. ¿Cómo armamos o cómo podemos encontrar una especie de confluencia entre una enorme cantidad de elementos que están presentes en cada una de estas pruebas o datos que se tratan de emitir y que te podrían generar, digamos, un informe que te dé la idea de cómo camina el país? Porque estamos hablando de datos o pruebas que pueden ser contradictorios entre sí. Aquí el tema, Ezra, es precisamente recordar lo que plantea el artículo 26 constitucional. Tenemos un plan de desarrollo que tiene que estar fundado en evidencia, en información, ¿no? Es decir, tomar política pública basada en evidencia, de tal manera que la temática que tenemos que ir abarcando debe cubrir las necesidades que tiene la sociedad actual y el Estado mexicano para poder hacer la planificación y diseñar la política pública en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad pública, ¿no? O en materia de política económica. De tal manera que el abanico que tenemos que ir presentando tiene que satisfacer esas necesidades. Ahora, el menú se construye de manera conjunta a través de este Sistema Nacional de Información y que podemos nosotros definir ahí cómo integrarlo. Ahora, cuando finalmente se hace este análisis de lo que se está detectando, ¿qué podrías decir con respecto al tiempo que tú tienes al frente del INEGI en términos de estas diferencias entre lo que se ha detectado en el centro norte del país frente a lo que sucede en el sur del país? Eso que tú comentas, Ezra, es uno de los hallazgos más impresionantes que yo he visto, ¿no? En realidad tenemos una heterogeneidad en el país de tal dimensiones, una muy clara es norte y sur, donde tenemos una serie de indicadores que, por ejemplo, en materia de desocupación, en materia de desocupación, son más bajas lo que se registra en el sur que en el norte, pero esto viene aparejado de un tema de informalidad. La informalidad a su vez es más baja, informalidad laboral en el sur que en el norte. Algo muy distinto ocurre, por ejemplo, en violencia contra la mujer. En grupos que son, digamos, más modernos, ya sea por su ubicación geográfica o por edad, tenemos una mayor facilidad para que las mujeres reporten instancias de violencia contra ellas, mientras que en grupos de edad o en áreas geográficas que pudiéramos catalogarlas de manera muy sencilla como más tradicionales, hay una mayor renuencia a reconocer la violencia de género, ¿no? Entonces, este tipo de diferencias aparecen en prácticamente todas las estadísticas que estamos nosotros arrojando y por lo tanto es muy engañoso quedarnos solamente con un promedio nacional. En este sentido, tenemos muy claro que estados que han crecido en términos económicos de manera impresionante son finalmente entidades en las cuales hay indicadores claros de disminución de pobreza frente a los otros. O sea, la relación creación de empleos, crecimiento como uno de los mecanismos fundamentales para eliminar pobreza.
Eso que tú comentas, nosotros damos todos los insumos para que los expertos puedan hacer todas estas análisis y todas estas correlaciones. En términos generales, lo que podemos observar es que sí ha habido entidades, principalmente en el centro y norte del país, donde ha habido una mayor disminución de la pobreza, que también está aparejada con un mejor desempeño económico, mientras que algunas de las entidades del sur de nuestro país, que de entrada comienzan con fracciones de pobreza más elevadas que el promedio, pues no ha habido un avance tan importante, ¿no? Si bien tenemos que reconocer que eso corresponde a la medición puntual de la pobreza a Coneval, ¿no? Nosotros les damos los insumos para que ellos hagan el cálculo. Pero ahí están datos y datos, por supuesto, importantes y creíbles. Estás platicando con Julio Santaella aquí en Línea Directa. Julio Santaella, la relación existente entre democracia, pluralidad e información es un elemento fundamental. Esta idea de que la discusión sobre cómo resolver los problemas del país, el tema educativo y todas estas ideas de reforma, no reforma, cómo hacerlo, el tema de combate a la pobreza del que hemos platicado, por supuesto la posibilidad real de instrumentar políticas de crecimiento, zonas económicas especiales, esta necesidad de mantener a un INEGI protegido está en la ley, lo sabemos, lo has reiterado, pero hay que entender claramente que esta autonomía de estas instituciones tiene que ser preservada porque sí hay un interés manifiesto siempre del que ejerce el poder para que las cifras le cuadren en aquello que quiere demostrar. El que tiene el poder político quiere que los números le cuadren para lo que quiere hacer, proponer o mantener, y el papel de estas instituciones es decir, esto es lo que hay. Háganle como quieran, eso no es mi papel, pero yo no puedo mover los números. Eso que tú comentas fue tan importante en la motivación que dio lugar a estas reformas de 2006 y 2008, que los legisladores en su momento dijeron tenemos que blindar al instituto, al sistema y a la información. De hecho, la idea es que la información que se declara de interés nacional es de uso obligatorio para el Estado, ¿no? Es decir, la idea es que esta información, que debe ser de calidad, oportuna, veraz y apegada a métodos científicos, tenga la solidez para después utilizarse en la política pública y no podamos después ignorarla, despreciarla o debatirla, ¿no? Y esto es precisamente para evitar experiencias internacionales que han ocurrido en otros países conocidos, que en Argentina, Venezuela o Grecia, ¿no? Es por eso que este diseño institucional yo creo que es muy conveniente, muy apropiado para fortalecer las instituciones de nuestro país y totalmente conducente para el espíritu democrático que queremos tener en nuestro país. ¿A quién me dice que a poco los del INEGI nunca se equivocan? Pues por supuesto que hay de repente algo. Hemos salido a hacer correcciones, en ocasiones hemos tenido que hacer alguna fe de ratas, pero tenemos una política de calidad que procura evitar que ese tipo de equivocaciones sucedan, ¿no? Una de las agendas de modernización más importante es un enfoque de procesos que comienza desde la detección de los usuarios, garantizar que en todo el proceso de la producción estadística y geográfica cuidamos la integridad de la información y del proceso de tal manera que el usuario tenga la garantía que la información que está recibiendo es la mejor posible en las condiciones que tenemos. ¿Qué pasa con la distribución de esto del INEGI en términos de información en aquellos estados en donde las condiciones de seguridad pues no lo permiten? Alguien me dice también, pues ¿cómo puede saber el INEGI qué sucede en zonas de Guerrero o de Morelos o Tamaulipas, en donde crimen organizado está presente y ahí encontrar información puede resultar pues prácticamente imposible de obtener?
No te voy a negar que hay dificultades para entrar a algunas áreas del país. Ese va a ser un reto muy importante que enfrentaremos con los censos, principalmente el de población en el 2020. Sin embargo, tenemos estrategias de campo que nos han permitido mantener estándares de respuesta suficientemente elevados, ¿no? Tenemos como mínimo a nivel de viviendas un 85% de respuesta, aún en Guerrero, aún en Tamaulipas, ¿no? De tal manera que la información que presentamos para estas dos entidades es representativa de lo que está ocurriendo. Quizá no para todas las variables y todos los municipios, pero a nivel de entidad federativa sí lo es. ¿Qué tipo de estrategias? Bueno, pues afortunadamente la confianza que se nos tiene permite que nos abran muchas veces la puerta. Tenemos que venir perfectamente identificados, tenemos que tener protocolos horarios, uniformes, tener diálogo con las autoridades formales o informales que estén allí para poder acceder y usar brigadas, usar vehículos oficiales, ayudarnos de la tecnología, anunciar qué es lo que vamos a estar haciendo, campañas de comunicación, de tal manera que estamos ocupados en que ese tipo de situaciones no impida nuestro trabajo. ¿Qué es lo que tienes como perspectiva para el INEGI en los próximos años? Ampliación todavía más de la información, ¿cuál sería el gran desafío? Yo te diría que hay dos desafíos. Uno muy importante es continuar con esta agenda de modernización del instituto, que esté más enfocado hacia el usuario y de tal manera que responda de manera más ágil, más oportuna a las necesidades. Y número dos, el reto inminente es el cambio en la Administración Pública Federal y que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que prevé en la ley, que requiere la participación de las distintas secretarías de la Administración Pública Federal, pues asuman este sistema nacional. No solo eso, sino también que utilicen la información del sistema, la información del INEGI, para su planeación en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que tendrán que estar publicando a mediados del 2019. Estaríamos pensando en un INEGI mucho más accesible también, no solo al especialista, sino al usuario común y corriente que quiere buscar algo, ¿no? Es correcto, tenemos que atender a todos los usuarios, desde los niños de la primaria hasta los investigadores científicos que requieren un dato muy puntual. Para todos tenemos que tener facilidad de acceso y estamos trabajando en eso, Ezra. Bueno, Julio Santaella, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros en Línea Directa. Gracias, el placer es mío. Julio Santaella estuvo aquí en Línea Directa.